Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Joel Miguel Pérez Hernández. Soy estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco, de la Maestría de Matemática para Educadores de la promoción 2020-2022, coordinada por el maestro Santiago Hidalgo. Actualmente estoy cursando la materia de Análisis Real 2 con el doctor Juan Toribio Milané. Este video será un recurso que te servirá de ayuda y apoyo para guiarte del tema que vamos a tratar, que se denomina propiedad del rotacional y la divergencia. Sin más preámbulos, pues continuamos con la introducción del tema. Como ya dijimos anteriormente, el tema a tratar son las propiedades del rotacional y la divergencia. Continuamos con los contenidos a tratar en este video, que son objetivos general y objetivos específicos, saberes previos o conceptos básicos, pregunta a contestar sobre el tema, resolución de los ejercicios propuestos, conclusión, recursos, frase reflexiva y bibliografía. Luego, los objetivos a conseguir son los siguientes. Objetivo general: demostrar las identidades del operador Nabla de un campo vectorial derivable. Objetivos específicos: verificar algunas identidades del operador gradiente. Verificar las identidades del operador de divergencia. Verificar las identidades del operador rotacional. Por último, verificar las identidades del operador de Laplace. Ahora, es de máxima importancia los saberes previos o algunos conceptos básicos para poder entender el tema. De máxima importancia recordar la determinante de una matriz de orden 2 por 2, que se define sea una matriz de esta forma. Entonces, el determinante de A se define como dA, que es igual al valor absoluto de A, que es igual al producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Además, la determinante de una matriz de orden 3 por 3 sea una matriz de orden 3 por 3. Entonces, el determinante de A se define como de A, que es igual al valor absoluto de A. Eso por definición de la determinante por el desarrollo de Laplace. Luego, aplicando la definición aquí de la matriz 2 por 2, tenemos lo siguiente, que es el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Continuamos aquí, este menos, como ya ustedes saben, es del cofactor menor que sale. Y aplicamos la definición de la determinante 2 por 2, que es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, más el elemento que está en la primera fila y tercera columna. Aplicamos la misma definición, que es el producto de la primera diagonal menos el producto de la segunda diagonal. Continuamos con algunas propiedades ya básicas que conocemos, como la propiedad asociativa de la adicción, que esto se cumple en los números reales; la propiedad conmutativa de la multiplicación, que se cumple tanto en los números reales y en el producto punto; el inverso aditivo, cumple en los números reales y también en las matrices; y la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, que esto se cumple en los números reales. Además, es de máxima importancia recordar el producto punto de dos vectores, que se denota de la siguiente forma y se define: sea A y B un vector con los siguientes elementos: A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, y B
que tiene los siguientes elementos, B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, dos vectores de n dimensión. Entonces, el producto punto se verifica o se define como sigue a continuación, que es el producto de la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo vector, más la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, hasta llegar hasta el producto A sub n por B sub n. Sean A, B y C vectores de dimensión n y phi un escalar, entonces las leyes siguientes. El producto cruz de dos vectores se denota de la siguiente forma, y sea U un vector es igual a A sub 1i más B sub 1j más C sub 1k, C sub 1k, y V es igual a A sub 2i más B sub 2j más C sub 2k. Dos vectores donde U y V pertenecen a R a la 3, o sea que son de 3 dimensiones. Entonces, y aquí aplicamos la definición de la determinante por el desarrollo de Laplace, que anteriormente lo definimos. La componente I por la determinante, que se forma de la siguiente manera. Se elimina esa fila y esta columna, entonces me queda la determinante de esa matriz Topología, menos aquí este cofactor, vamos a eliminar esta columna y esa fila, entonces me queda esta matriz, esa matriz con esta. O sea, esa fila, esa columna, perdón, y esa fila, más el cofactor J, en este caso vamos a eliminar esta columna y esta fila, entonces nos va a quedar esta matriz Topología. Y esto va a ser igual a la definición de la matriz Topología, que en este caso va a ser el producto de la primera diagonal menos el producto de la segunda diagonal, y así sucesivamente. Entonces, en este caso aquí, nosotros, por definición, sabemos que la segunda diagonal me va a dar menos, pero como yo tengo menos aquí afuera, la primera diagonal, por la regla de los signos de la multiplicación, me va a generar negativo. Pero eso se debe al cofactor y al diagrama que yo le expliqué en la determinante de 3×3 anteriormente. Luego, sean U, V y W vectores de dimensión de R a la 3 y phi es un escalar. Entonces se cumplen las siguientes leyes. En otros libros la definición del producto punto es de esta forma, que es igual a la norma del vector A por la norma del vector B por el coseno de teta. Y la norma del producto cruz, en este caso la determinante del producto cruz es igual a la norma del vector U por la norma del vector V del coseno de teta, donde teta está comprendido entre 0 y pi. Continuamos. Producto triple. Los productos punto y producto cruz de tres vectores A, B y C generan resultados importantes llamados producto triple de la siguiente forma. Sean A, B y C vectores de dimensión de R a la 3 y phi es un escalar, entonces se cumplen las siguientes leyes. Que el producto punto por C es diferente A por el producto punto de B y C. El producto punto por el producto cruz de B y C es igual a B, el producto punto por el producto cruz de C y A. O será igual C por el producto punto por el producto cruz de A y B. La propiedad B, que el producto cruz de A y B por C es diferente a A por el producto cruz de B y C. El producto cruz del producto cruz de B y C es igual al producto punto por B menos el producto punto de B de A y B por C. La propiedad que el producto cruz de A y B por el producto cruz de C es igual al producto punto de B menos el producto punto de B y C por A. Diferenciación vectoriales.
Así igual como en cálculo 1, la fórmula de derivada vectorial cumple con las mismas propiedades. Ejemplo, si usted tiene la derivada de u con respecto a la suma de dos vectores a y b, esto va a ser igual a la derivada de a con respecto a u más la derivada de b con respecto a u. O sea que la suma aquí es distributiva. Y si usted tiene la derivada de u de un producto, esto será igual a por la derivada de b con respecto a v más la derivada de a con respecto a u por b. Si usted tiene la derivada del producto cruz, aquí esta propiedad es semejante a la derivada del producto punto. Lo único que usted tiene aquí es la operación del producto cruz. Y usted tiene la derivada de phi, que en este caso es un escalar por un vector a, con respecto a la derivada de u. Esto va a ser igual a la constante phi por la derivada de a con respecto a u más la derivada de phi con respecto a u por a. Lo mismo ocurre con las derivadas parciales, esas propiedades. Estas se llaman derivadas parciales de orden superior, es muy importante, la vamos a utilizar, esta propiedad número 3 constantemente. Y la propiedad número 5 de la derivada parcial también la estaremos utilizando durante el video. Y por último, la propiedad número 6. Continuamos. Interrogantes y competencias sobre el tema a trabajar. Interrogante a contestar. ¿Qué es un campo escalar? ¿Qué es un campo vectorial? ¿Qué es el operador diferencial vectorial nabla? ¿Cómo se define el operador diferencial vectorial gradiente? ¿Cómo se define el operador diferencial vectorial divergencia? ¿Y cómo se define el operador diferencial vectorial rotacional? A empezar con la primera pregunta, ¿qué es un campo escalar? Supongamos que a cada punto x, y, z de una región R en el espacio le corresponde un número escalar phi, donde el punto es x, y, z. Entonces, phi se denomina una función escalar de posición y decimos que se ha definido un campo escalar sobre R. Ejemplo de campos escalares. La temperatura en cualquier punto dentro o sobre la superficie de la Tierra en un punto determinado define un campo escalar. La función siguiente define un campo escalar, es decir, x cuadrado por y menos z cuadrado se considera en el siguiente punto, o sea, vamos a evaluar en el siguiente punto y el resultado que arroja al evaluar la función escalar phi cuando x es igual a 2 y y es igual a 1 y z es igual a 2, me arroja un escalar 4. Un campo escalar phi que es independiente del tiempo se llama campo escalar estacionario o de estado estable. Estas son algunas gráficas de los campos escalares que estaremos trabajando durante este video. Y ahora continuamos con la segunda pregunta, que es un campo vectorial. Supongamos que a cada punto x, y, z de una región R en el espacio le corresponde un vector v, x, y, z. Entonces se llama función vectorial de posición y decimos que se ha definido un campo vectorial v sobre R. En general, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto x, y, z en su dominio y un campo de vectores tridimensional en el espacio tendrá una fórmula común. F, x, y, z es igual a m, x de x, y, z, y más n de x, y, z, j más p de x, y, z, k. El campo es continuo si las componentes m, n y p son continuos y es derivable si cada una de las componentes son derivables.
campo de vectores bidimensionales tiene la siguiente fórmula: fxy es igual a mxy y más n de xyj. Un campo vectorial que es independiente del tiempo se llama campo vectorial estacionario o de estado estable. Estas son algunas imágenes o gráficas de ejemplo de campos vectoriales, así como la velocidad del fluido del viento, así una curva suave. En este caso tenemos 3 circunferencias. En el espacio bidimensional, aquí tenemos el electromagnetismo, polo norte y polo sur, y aquí tenemos la caída del agua. Estos son ejemplos de campos vectoriales. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué es el operador diferencial Nabla? El operador diferencial Nabla o del se representa por el siguiente símbolo y se define por Nabla es igual a la derivada parcial de y con respecto a x más la derivada parcial j con respecto a y más la derivada parcial de k con respecto a z. O puede ser conmutativa. En Nabla es igual a y por la derivada parcial de x más j por la derivada parcial con respecto a y, o k más k la derivada parcial con respecto a z. Este operador vectorial goza de propiedades análogas a las de los vectores comunes. Es útil para definir 3 cantidades que aparecen en ciertas aplicaciones que se conocen como gradiente, divergencia y rotacional. Es decir, el rotacional se simboliza de la siguiente forma, esta que está aquí. La divergencia, ese es su símbolo, y el rotacional, ese es su símbolo. Continuamos. ¿Cómo se define el operador diferencial vectorial gradiente? Sea phi, x, y, z, una función escalar definida y diferenciable en cada punto x, y, z, y en cierta región del espacio, es decir, phi define un campo escalar diferenciable, por lo que el gradiente de phi se denota por, o grad de phi se define como sigue. El gradiente de phi es igual a la derivada parcial de y con respecto a x más la derivada parcial de j con respecto a y más la derivada parcial de k con respecto a z por phi. O puede ser igual a esta expresión, la derivada de phi con respecto a x por y más la derivada de phi con respecto a y por j más la derivada de phi con respecto a z por k. Se observa que el gradiente define un campo vectorial. He aquí las principales fórmulas del cálculo relacionado con el gradiente. El gradiente de phi más o menos psi es igual al gradiente de phi más o menos el gradiente de psi. Segunda propiedad. El gradiente de el producto de phi por psi es igual a la función escalar phi por el gradiente de psi, más la función escalar psi por el gradiente de phi. Tercera propiedad, el gradiente de un cociente es igual a la función phi por el gradiente de psi menos psi por el gradiente de phi sobre la función psi elevado al cuadrado. Además, el gradiente de phi a la n es igual a n por phi elevado a la n menos 1 por el gradiente de phi. Estas propiedades se cumplen ya que phi y psi son escalares y n es un número entero. Estas son algunas gráficas del gradiente que vamos a utilizar durante el video. ¿Cómo se define el operador diferencial vectorial divergencia? Sea v un vector x, y, z igual a v sub 1i más v sub 2j más v sub 3k. Está definido y es diferenciable en cada punto x, y, z en una región del espacio, es decir, v define un campo vectorial diferenciable, por lo que la divergencia de v se denota por
nabla por el producto punto de V o di V. Se define como sigue. La divergencia se define de la siguiente forma. La derivada parcial de y con respecto a x, la derivada parcial de j con respecto a y, más la derivada parcial de k con respecto a z, el producto punto del vector dado definido aquí, es decir, v sub 1 y más v sub 2 j más v sub 3k, que es igual a lo siguiente. La derivada parcial de v sub 1 con respecto a x más la derivada parcial de v sub 2 con respecto a y más la derivada parcial de v sub 3 con respecto a z. Aun cuando v es un vector, en la divergencia genera un escalar, ya que el producto punto genera un escalar. Estas son las propiedades de la divergencia de un campo vectorial. Son las siguientes. Produce un campo escalar, ya que está implicado por el producto escalar. La divergencia de un escalar v, que se simboliza div, carece de sentido. La divergencia de la suma de a más b es igual a la divergencia de a más la divergencia de b. La divergencia del producto del escalar phi por el vector a es igual al gradiente de phi por el producto punto de a más phi por la divergencia de a. Rotacional, la divergencia del gradiente phi es igual nabla al cuadrado por phi. La divergencia del producto cruz es igual a b por el producto cruz de nabla es igual a b por el producto cruz de nabla por a menos a la divergencia del producto cruz de nabla por b y g el producto punto del producto cruz de a es igual a 0. En este caso la divergencia de rotacional que vamos a definir en la siguiente página, que es igual a 0. La divergencia de rotacional de a es igual a 0. La divergencia rotacional h nabla por el producto punto de a y b es igual a b por el producto punto nabla por a más el producto punto de a por nabla por b más el producto cruz de nabla por el producto cruz de a más a por el producto cruz de nabla por a. Estas propiedades se cumplen, ya que a y b son funciones vectoriales derivables y phi es una función escalar derivable en cada punto x y z. Además, estas expresiones que están aquí son de máxima importancia, ya que en un momento determinado en un ejercicio lo vamos a utilizar. La integral de línea de a por el diferencial de superficie es igual a la integral de la divergencia de a por el diferencial de v sobre v. También la divergencia tiene esa notación que es semejante a la que nosotros definimos anteriormente. Continuamos. ¿Cómo se define rotacional diferencial vectorial rotacional? Sea un vector de la siguiente forma anterior, v sub 1 j, v sub 2k más v sub 3 sea. ¿Cómo se define el operador diferencial vectorial rotacional? Sea v un vector de la siguiente forma. Es un campo vectorial diferenciable. Entonces, el rotacional o rotación de v se denota por y se define como sigue. El rotacional es igual a nabla por el producto cruz del vector dado, que el producto cruz se define de la siguiente forma. La determinante de donde tiene los siguientes elementos, en la primera fila tiene los vectores unitarios, en la segunda fila tiene los elementos, en este caso de este vector, nabla, y en la tercera fila tiene los elementos del segundo vector. Y luego calculamos la determinante por el desarrollo o expansión de Laplace y obtenemos esta expresión que está aquí. Se observa que la expansión de la determinante, los operadores del diferencial tanto en x, en y y en z, deben preceder del vector
V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Estas son algunas propiedades que cumple el rotacional de un campo vectorial, son las siguientes. El rotacional de un campo vectorial es otro campo vectorial. El rotacional de un campo escalar carece de sentido. Estas son las propiedades o identidades o igualdades que cumple el rotacional, semejante, análogas a la de divergencia. Dice aquí que el rotacional del gradiente de phi es igual a 0. El rotacional gradiente de un campo escalar es igual a 0. El rotacional del producto cruz de B por A es igual a esta expresión, que nosotros la vamos a demostrar en los ejercicios siguientes. Esta propiedad se cumple donde A y B son funciones vectoriales derivables y phi es una función escalar derivable en el punto X y Z. Ahora vamos a continuar para trabajar con los ejercicios propuestos. Vamos a trabajar el ejercicio número 16, número 17, 18, 19 y 20, que fueron extraídos del libro de Thomas, Cálculos de variable, 12ª edición. Ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio número 16, que nos dice, supongamos que f y g son funciones escalares derivables en el punto x y y, demuestre que la siguiente identidad, que dice que el gradiente de f más g es igual al gradiente de f más el gradiente de g. Y la identidad B, que dice que el gradiente del producto de f por g es igual a f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. En primer lugar, vamos a demostrar que se cumple la siguiente identidad. Hacemos uso del operador nabla aquí, sustituyendo en esta parte. El operador nabla nos dice que es igual a esta expresión. Esto no lo dejamos constante, lo dejamos fijo mientras tanto. Luego, realizamos por la definición del operador gradiente lo siguiente, que y con la derivada parcial con respecto a x de la suma de f más g más j por la derivada parcial con respecto a y de la misma función más k con la derivada parcial con respecto a z de la misma función. Luego, es importante recordar que la derivada parcial de las sumas de dos vectores es igual a la derivada parcial de A con respecto a U más la derivada parcial de B con respecto a U. Esto es lo que estamos haciendo aquí en esta expresión. La derivada parcial de F con respecto a X más la derivada parcial de G con respecto a X y su respectivo vectores unitarios. Lo mismo aquí en esta expresión. La derivada parcial la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de g con respecto a y. De forma similar sucede también con esta derivada parcial. Luego, propiedad asociativa de la adición, asociamos, hacemos lo siguiente, este término, todas las f nosotros vamos a asociar, o sea, toda la derivada parcial con respecto a f. Aquí, esta expresión y también esta, la agrupamos, más bien, lo mismo hacemos con toda la derivada parcial de g con sus respectos diferenciales. Luego extraemos factor común, que en este caso es f de este paréntesis, y de aquí es g. Luego, por el operador nabla se tiene lo siguiente, miren, esto que está aquí es el operador nabla, pero como tiene una función escalar multiplicando, pues entonces gracias al operador gradiente tenemos que la identidad se cumple, por lo que hemos demostrado que el gradiente de la suma de f más g es igual al gradiente de f más el gradiente de g. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, o con el apartado B en este caso. Lo mismo hacemos por la definición del operador nabla en este caso. Hacemos la sustitución aquí. Luego, por el operador gradiente, hacemos lo siguiente. Multiplicamos estos dos escalares por cada uno de sus diferenciales y tenemos lo siguiente. Luego, gracias a la derivada parcial de un producto, hacemos lo siguiente. La derivada parcial de un producto es igual a A por la derivada parcial de B con respecto a U
Lo mismo vamos a hacer aquí, mire. Tenemos aquí la derivada parcial de ese producto, pero con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x aquí, en esta expresión, me dice que f por la derivada parcial de g con respecto a x más g, la derivada parcial de f con respecto a x. Lo mismo de forma análoga va a suceder con los otros diferenciales. Luego hacemos la distributiva de la multiplicación, o sea, multiplicamos la y por cada uno de los diferenciales de adentro y nos va a quedar lo siguiente. Luego, por la propiedad asociativa de la suma, la adición, hacemos lo siguiente. Todas las derivadas parciales de g con respecto a sus diferenciales, lo vamos a hacemos aquí, agrupamos esta expresión que está aquí, después luego tomamos esta y esa. Nosotros la agrupamos, en este caso la derivada parcial de f con respecto a todos sus diferenciales. Luego, extrayendo factor común, en este caso es f y aquí es g, tenemos lo siguiente. Por el operador gradiente se tiene lo siguiente. Esta expresión que está ahí es igual al operador gradiente. Véalo aquí. Usted tiene esa expresión aquí. En este caso va a ser el gradiente de g. Y tiene esa expresión aquí, que aquí va a ser el gradiente de f, del escalar f. Por lo que hemos demostrado que la identidad del gradiente de f por g es igual a f por el gradiente de g más g por el gradiente de f. Se cumple correctamente. Vamos a seguir con el número 17. Diverge rotacional g es igual a 0. Demuestre que si las derivadas parciales necesarias de los componentes del campo G es igual a MI más NJ más PK son continuas, entonces la divergencia de rotacional es igual a 0. ¿Qué puede concluir acerca del fluido del campo de rotacional G a través de una superficie cerrada? Solución. En primer lugar, vamos a demostrar que la divergencia de rotacional de G es igual a 0, sabiendo que la función G es igual a MI más MJ más PK. Luego, por hipótesis tenemos lo siguiente. Haciendo uso del operador nabla, sustituimos aquí y ahí también por su respectivo igualdad. Luego hacemos la sustitución G, que es igual a esta expresión que está aquí. Luego, por el operador rotacional se tiene lo siguiente. Y el rotacional es igual a esta expresión que está aquí. O sea que en este caso es igual a esta determinante. Donde la primera fila son los vectores unitarios. En la segunda fila se colocan los elementos, las componentes del primer vector. Y aquí la segunda fila, la tercera fila, se colocan los elementos del segundo vector. Luego, procedemos a aplicar la expansión de la determinante por Laplace, que es bien sencillo. Tenemos aquí vamos a tomar el primer determinante, eliminando la primera fila y la primera columna. Entonces vamos a tener esta determinante que está aquí por I, más vamos a eliminar esta columna y esta fila y me va a quedar esta columna aquí y esta fila. Hacemos el producto directamente ahí ya y nos va a quedar esta expresión. Luego vamos a eliminar esta columna y esta fila y me va a quedar el determinante 2 por 2 de esta determinante aquí, de esta matriz aquí, por el K. Luego, por definición del operador de divergencia, tenemos los siguientes. Vamos a multiplicar componente a componente, porque aquí tenemos el producto puntos. Luego, continuamos
por la derivada parcial de orden superior, tenemos lo siguiente. Multiplicamos ambas derivadas parciales. En el primer paréntesis me queda esto que está aquí. En el segundo paréntesis me queda esto aquí, con su derivada, con sus respectivos diferenciales. Luego, como g es una función continua, entonces se verifica que la derivada de orden superior, no importa el orden, o sea, aquí es inferente siempre y cuando g sea continua. Por eso es que aquí, aunque la posición de los diferenciales sean distintos, pero como g es continua, aquí todo esto de paréntesis ese me va a generar un cero. Por lo que la divergencia de rotacional es igual a cero. Ok, ahora continuamos con el siguiente apartado B. ¿Qué puede concluir acerca del fluido de un campo del rotacional de G a través de una superficie cerrada? Justifique su respuesta. Se puede concluir que por el teorema de la divergencia, que el flujo de salida o hacia afuera del rotacional de G a través de una superficie cerrada, es decir, el rotacional de G es igual a cero. Justificación. Sea F igual a rotacional de G. Por hipótesis tenemos lo siguiente. Luego, por definición del flujo de un campo vectorial tridimensional F a través de una superficie cerrada orientada en C, en la dirección N, se tiene lo siguiente. Luego, por el teorema de la divergencia, se tiene lo siguiente, que la integral doble de la divergencia de N sobre C del diferencial ρ es igual a la integral triple de la divergencia de F sobre D del diferencial V. Luego, sabiendo que F es igual a rotacional de G, tenemos por el apartado A que ya demostramos que esta expresión es igual a cero, por lo que la integral triple de cero sobre la región D del diferencial V es igual a cero. Por lo que hemos concluido que el rotacional de G es igual a cero en una superficie. Ahora vamos a continuar con el apartado C, que nos dice que la divergencia de rotacional de las funciones vectoriales f sub 1 y f sub 2 es igual a f sub 2 por la divergencia de rotacional de f sub 1 menos la divergencia de rotacional de f sub 2. Luego, como ya sabemos, sea f sub 1 igual a esta expresión, está aquí, y f sub 2 igual a eso. Ahora vamos a verificar el apartado C. Por hipótesis tenemos los siguientes. Luego, haciendo la sustitución por el operador nabla, en este caso aquí, por la equivalencia de la función vectorial f sub 1 y f sub 2. Luego, por el operador rotacional, tenemos los siguientes. El rotacional se define de esta forma. Vamos a calcular la determinante de esta matriz 3×3, que se calcula de la siguiente forma gracias a la expresión de la determinante por Laplace. Luego, si yo calculo la determinante, pues me queda esa expresión así. Luego, por el operador de divergencia tenemos lo siguiente. Continuamos por la propiedad de la suma de la derivada parcial. Se obtiene lo siguiente, que la derivada parcial de n sub 1 y p sub 2 con respecto a y así sucesivamente calculamos la derivada parcial en este caso de la suma de cada una de las componentes. Continuamos ahora
calculando la derivada parcial, pero en este caso de un producto, la derivada parcial será igual a n de esta expresión, n sub 1 por la derivada parcial de p sub 2 con respecto a x. Aquí la derivada parcial de n sub 1 con respecto a x por p sub 2 menos n. Vamos a continuar ahora con esta expresión que está aquí, y todos lo vamos a hacer con cada uno de todas esas expresiones, haciendo uso de esta identidad de la derivada parcial con respecto al producto. Luego, por la propiedad asociativa de la adición, vamos a asociar lo siguiente. Todas las expresiones que están del color morado, yo las agrupé y a la vez le extraigo factor común. En este caso tenemos esta expresión y esta que está aquí. Le extraemos factor común. Continuamos con la del color amarillo, con las expresiones del color amarillo. Inmediatamente le extraemos factor común. Luego continuamos con las expresiones del color rojo. En este caso estas dos. Y le extraemos factor común. En este caso el factor común ahí es P sub 2. Luego continuamos con la expresión de color negro, esta que está aquí, y esa. La agrupamos, inmediatamente le traemos el factor común, más, ahora la que están de color azul, la agrupamos y a la vez les traemos factor común. Lo mismo vamos a hacer con las expresiones de color verde. La vamos a agrupar y a la vez le vamos a traer factor común. Esta es la expresión original que estaba anteriormente, yo la traje aquí para mejor comprensión. En esta expresión que está aquí, nosotros vamos a aplicar la siguiente propiedad que dice que si yo tengo esas expresiones que tienen un menos delante, yo puedo traer el menos hacia afuera. Por ejemplo, aquí, en esta expresión, yo voy a extraer un menos, el menos que está ahí. Inmediatamente, cuando yo saque el menos, lo que va a hacer es cambiarle el signo a todas las derivadas parciales. Por ejemplo, esta expresión que está ahí, si usted se da cuenta, este estaba negativo. Yo extraer el menos, me le cambia el signo a esta. O sea, todas las expresiones estoy sacando factor común gracias a esa propiedad. Esta expresión se queda igual. Tenemos lo siguiente. Como yo tengo la función aquí, la función f sub 2, yo lo que hago es que extraigo factor común. Entonces, por la expansión de la determinante de Laplace tiene lo siguiente. Además, aquí hice lo mismo, saqué factor común, que en este caso, la función vectorial de f sub 1, que es esta expresión que está aquí, el rotacional que está aquí, o la determinante más bien, por esta definición que yo tengo aquí debajo. Luego, por el operador de divergencia, yo tengo lo siguiente, expresión que está ahí. Aquí, si usted se da cuenta, yo tengo una expresión que son la primera fila que tienen 1, 1. Pero por el operador de divergencia rotacional y también por esta expresión que el producto punto de I es igual a 1 y J y J y K es igual a 1. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Ese 1 que está ahí, yo lo puedo ponerlo vector unitario aquí y también ahí. Eso me lo permite. Inmediatamente cuando yo voy a base de producto, yo primero calculo la determinante de esa expresión, después calculo la divergencia e inmediatamente me va a dar lo mismo que yo tengo aquí arriba. Esta función que está aquí es exactamente la función vectorial f sub 2. Esto que está aquí es por el operador nabla. Después, esta expresión que tengo aquí es gracias al operador rotacional. Continuamos. Esta expresión es igual a la función vectorial f sub 1 por el operador rotacional nuevamente, por el operador divergencia nuevamente,
y el operador nabla por el rotacional de la función f sub 2, por lo que hemos verificado que la divergencia del rotacional de f sub 1 y f sub 2 es igual a f sub 2, por lo que hemos verificado que la divergencia del rotacional de f sub 1 y f sub 2 es igual a f sub 2 de la divergencia de rotacional de f sub 1 menos f sub 1 por la divergencia de rotacional de f sub 2 y se cumple la expresión. Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 19, que sea f un campo vectorial derivable y f, x y z una función escalar derivable. Verifique las siguientes identidades. Solución. Sea f igual a m por i más j más b por k y g, x y z es igual a g. Una función escalar. Vamos a verificar la parte A. Por hipótesis tenemos lo siguiente, que es rotacional del gradiente de g. Hacemos la sustitución. Por el operador nabla se tiene lo siguiente, esta expresión que está aquí. Luego, por el operador del gradiente, obtenemos lo siguiente, que la derivada parcial de g y con respecto a x más la derivada parcial de j con respecto a y, la derivada parcial de g, k con respecto a z. Por el operador rotacional tenemos lo siguiente. Esta expresión rotacional se define de la siguiente forma. Luego, por la expansión de la determinante de Laplace tenemos lo siguiente. Ahora bien, por la derivada de orden superior tenemos que la derivada parcial de orden superior de g con respecto a los diferenciales y y z menos la derivada de orden superior con respecto a g de la derivada parcial de g con respecto a sus diferenciales. Así sucesivamente, de manera análoga, calculamos los otros diferenciales de orden superior, componente a componente. Queda demostrado que rotacional del gradiente g es igual a 0, ya que la función g es una función continua y se verifica que con sus respectivos diferenciales de u y de v es igual a la derivada parcial de a con respecto a sus diferenciales, o sea, es el orden, es decir, que el orden de la derivación es indiferente. Parece que aquí, como son iguales a dos expresiones, me genera un 0. Aquí también, por lo que hemos verificado que el rotacional del gradiente de g es igual a 0. Ahora vamos a continuar con el apartado B, que dice que la divergencia de g por f es igual a f por la divergencia de f más el gradiente de f por la divergencia de f. Solución. Como ya sabemos, sea f igual a esa expresión y g, la función vectorial x de y de z igual a g, una función escalar. Vamos a verificar la parte B. Por hipótesis tenemos lo siguiente. Ahora hacemos la sustitución del operador nabla. Tenemos la función f que la vamos a multiplicar por el escalar g y se obtiene la siguiente expresión. Luego, por el operador de divergencia se tiene lo siguiente, que la derivada parcial de g y m con respecto a x más la derivada parcial de gn con respecto a y más la derivada parcial de gp con respecto a z. Luego, haciendo uso de la derivada parcial del producto, se obtiene lo siguiente. Esta expresión equivale a esto.
esta expresión, calculando la derivada parcial de un producto, obtenemos lo siguiente, respectivamente, componente a componente. Luego, por la propiedad asociativa de la adición, tenemos lo siguiente. Vamos a asociar todas las partes que tengan la constante G, en este caso, esta expresión, esta que está aquí y esa. Luego, vamos a asociar además que no tengan la constante G. Luego, trayendo factor común en esta expresión, que en este caso es G, tenemos los siguientes. Esto se quedó igual. Luego, por el operador de divergencia, o sea, por esta definición que está aquí, yo tengo los siguientes. Esta expresión es igual a esto, más esta expresión es igual a esto por la definición del operador de divergencia. Luego, por el operador de gradiente, yo tengo lo siguiente. Ahí yo estoy extrayendo factor común a G y el vector F lo dejo constante aquí también. Luego, la justificación de la respuesta es lo siguiente. Sabemos que esta expresión que está aquí es la definición de la divergencia, en este caso de F, ya que F es igual a esa expresión que está ahí. Y el escalar F, en este caso es una constante diferenciable, se queda igual. Aquí, en esta expresión, esta es la definición del gradiente y esa es la función F, que está aquí. Por lo que hemos verificado que la divergencia de G y F es igual a G por la divergencia de F más el gradiente de G por la divergencia de F. Ahora vamos a continuar con el siguiente apartado C, que dice que rotacional de F es igual a G por rotacional de F más el gradiente de G por el rotacional de F. Sea F igual al siguiente vector M I más NJ más PK igual, y esta función escalar es igual a G. Luego vamos a verificar el ítem, la identidad C. Por hipótesis tenemos lo siguiente. Luego, haciendo uso de la definición y sustituyendo a la vez, tenemos lo siguiente. Por el operador NABLA se tiene esto aquí. Y por la función F, nosotros por hipótesis tenemos lo siguiente. Ahora bien, tenemos que multiplicar a F por el escalar G. Entonces tenemos lo siguiente. Luego, por la definición de rotacional, se tiene la siguiente determinante 3 por 3. Haciendo uso de la expresión de la determinante de Laplace, tenemos los siguientes. Luego, vamos a calcular ahora la derivada parcial de un producto de cada una de estas expresiones que está aquí. La derivada parcial de ese producto de G por P con respecto a Y es igual a esta expresión que está aquí. Y la derivada parcial de G por N con respecto a Z es igual a esta expresión que está aquí. De forma análoga vamos a hacer lo mismo con todas las componentes restantes, aplicando esa propiedad. Luego, haciendo uso de la propiedad asociativa de la adición, hacemos lo siguiente. Miren,
vamos a asociar todas las funciones que tengan, todas las componentes que tengan el escalar G. En este caso, esta que está aquí, esta también la asociamos. Luego esta, con esa la asociamos aquí. Esta con esa está asociada y a la vez pues les traemos factor común, en este caso de esta componente que nosotros asociamos aquí, esa va a ser I, y de la que asociamos aquí va a ser J, y de esta va a ser K. Ahora vamos a asociar todas las componentes que restan, que en este caso fue esta expresión, esta que está aquí, o sea, la que no tienen G delante como constante, la asociamos. Luego, por la expansión de la planta tenemos lo siguiente, que esta expresión entera es igual a esta matriz 3 por 3. Lo mismo pasa aquí. Esa expresión es igual a esta matriz 3 por 3. Por el operador rotacional tenemos lo siguiente, que esta matriz representa el rotacional en habla por la función f. Lo mismo va a suceder aquí. Vamos a analizar nuevamente la equivalencia. Miren, el operador nabla es este que está aquí. El rotacional es la función f más, esta es la definición del gradiente. Usted puede fijar ahí el rotacional y esta es la función f. Por lo que esta identidad ha quedado demostrada correctamente. Ahora vamos a continuar con el siguiente apartado de que el rotacional del gradiente G es igual a nabla al cuadrado por G. Solución, sea F igual a MI más NJ más PK. Y F es una función escalar. Vamos a verificar la identidad de continuación. Por hipótesis tenemos los siguientes. Por la definición del operador nabla, en estas dos expresiones que está aquí. Luego, por el operador de gradiente, tenemos los siguientes, que la derivada parcial de G con respecto a X, más la derivada parcial de G con respecto a Y, más la derivada parcial de G con respecto a Z. Luego, por el operador de divergencia, tenemos los siguientes, la derivada parcial con respecto a X por la derivada parcial de G con respecto a X, esta expresión que está aquí. Luego, por la derivada parcial de orden superior, tenemos los siguientes. Derivada de orden superior de G con respecto a X cuadrado, más la derivada de orden superior de G con respecto de Y cuadrado. Y la derivada de orden superior de G con respecto a Z cuadrado. Por el operador gradiente tenemos los siguientes. Y por el operador de Laplace se tiene que esta expresión nabla al cuadrado es igual a esto. Por lo que hemos verificado que el rotacional del gradiente de G es igual a nabla al cuadrado por G. Se cumple esa identidad. Ahora vamos a continuar con el apartado E que dice el rotacional de F es igual a nabla por la divergencia de F menos nabla al cuadrado por G. Solución sea F igual a esta expresión que está aquí. Es un campo vectorial derivable. Vamos a verificar el límite. Por hipótesis tenemos lo siguiente. Haciendo uso del operador nabla nuevamente. Por el operador rotacional tenemos lo siguiente. Aquí el rotacional o el producto crudo en este caso es igual a esta matriz 3 por 3.
Vamos a calcular ahora la determinante de esa matriz por la expansión de Laplace y nos queda esta expresión que está aquí. Luego, siendo lo mismo, vamos a calcular por la definición de rotacional. Por el operador rotacional, nuevamente vamos a calcular la determinante de esa matriz. Calculamos la determinante de esa matriz y por la expansión de Laplace se obtiene lo siguiente. Ahora vamos a aplicar esta propiedad de la derivada parcial de la suma de A y B. Vamos a aplicar todas esas, en esta expresión entera vamos a aplicar la suma de la derivada parciales. Y nos va a quedar toda esta expresión que está aquí. Luego vamos a extraer la expresión original que nos quedó hacia acá para mejor comprensión por la derivada del orden superior, o sea, la derivada parcial del orden superior. Se tiene los siguientes, una a una se tienen que calcular. Así vamos a calcular esta expresión que está aquí por esa definición. La propiedad asociativa de la adición se tiene lo siguiente. Vamos a asociar estas dos expresiones que están aquí. Luego estas dos, estas que están aquí, se asocian. Y por último, vamos a asociar estas dos que están de negra con la componente I. Después vamos a asociar la componente J, que son estas dos. Y después la componente K, que son estas dos. Luego, a esta expresión que nos quedó, vamos a sumarle un 0, que eso no se va a alterar ni nada. Ese 0 que yo puse ahí es por conveniencia para poder completar estos paréntesis que están aquí. Entonces, con ese 0 eso no se va a alterar con nada. Ahora vamos a asociar. Cuidadosamente vamos a asociar. Miren. Como usted se fija aquí adentro, no hace falta un diferencial al cuadrado, que en este caso es el de x cuadrado. En esta expresión me hace falta un diferencial de y cuadrado. Véalo aquí donde está. Pero en este caso, ustedes saben que eso es negativo que está ahí, porque yo aplico la distributiva, eso se va a convertir en negativo. Véalo aquí donde está. Aquí en este paréntesis me hace falta el diferencial de z cuadrado. Mírenlo aquí, pongo ahí, estoy completando todas estas expresiones. Vamos a seguir con esta. Si usted se fija, aquí dentro me hace falta un diferencial. ¿Y cuál es el diferencial que me hace falta ahí adentro? Es el diferencial de x. Vea dónde lo agregué ahí. En este paréntesis me hace falta el diferencial de y. Continuamos, ahora ahí donde lo agregué. Y en este paréntesis me hace falta el diferencial de z. Estoy asociando, eso no es ninguna alteración, no es ninguna alteración. Vamos ahora a extraer factor común, en este caso m, que es factor común. Aquí factor común es n, aquí factor común es p. Luego, aquí dentro hay un factor común, que en este caso es la derivada parcial de y con respecto al diferencial de x. Lo mismo va a suceder aquí, que hay un factor común que es la derivada parcial de j con respecto a y. Lo mismo va a suceder aquí, que es la derivada parcial de k con respecto a z. Luego, aquí yo extraje factor común, vuelvo y les repito, y aquí voy a hacer lo mismo. Si usted se fija, aquí esa expresión cuidadosamente usted lo observa y está repetida 3 veces la misma. Por lo tanto, yo voy a extraer factor común y me queda lo siguiente. MI más NJ más PK. Luego hago lo mismo aquí. Si usted se fija, esas expresiones que están ahí, 1, 2 y 3, están repetidas y eso es un factor común. Entonces yo los traigo como factor común y me queda este producto aquí. Luego, por el operador de divergencia se tiene lo siguiente, esta expresión que está aquí. Continuamos, que hemos demostrado, hemos llegado a la conclusión por el operador de Laplace
esta expresión que está aquí es el operador de Laplace. Esa es la función if por el que yo puse en el encabezado vectorial, más esto es el operador Nabla, esta expresión que está aquí, y esto es gracias al operador de divergencia, por lo que hemos verificado que el rotacional de F es igual al operador Nabla del rotacional de F menos Nabla al cuadrado por F. Se cumple correctamente. Ok, vamos a continuar ahora con el ejercicio número 20, que dice, si F es igual al siguiente vector de 3 dimensiones, MI más NJ más PK, es un campo vectorial derivable, definir la notación como el producto punto de F por Nabla como M por la derivada parcial con respecto a X más N por la derivada parcial con respecto a Y más P con la derivada parcial con respecto a Z. Para campos vectoriales derivables F sub I y F sub 2, verifica las siguientes identidades, es decir, solución, sea F sub 1 igual a esta expresión y sea F sub 2 igual a esta expresión, o sea, estos vectores de dimensión 3. Vamos a verificar apartado A en este caso. El rotacional del producto cru de F sub 1 y F sub 2, tenemos aquí por hipótesis, procedemos a la sustitución gracias al operador Nabla de máxima importancia. Tenemos lo siguiente aquí. Luego, sabemos que F sub 1 y F sub 2 es igual a estos vectores de tridimensional. Luego, por el operador rotacional tenemos lo siguiente, que debemos calcular la determinante 3×3 de esta matriz. Luego, por la expansión de la determinante de Laplace, tenemos lo siguiente, que la determinante de esa matriz 3×3 equivale a esta expresión que ya la hemos calculado en varias ocasiones. Luego, por el rotacional, donde la primera fila es igual a IJK, la segunda fila es igual a los diferenciales, y la tercera fila es igual a esas diferencias con su respectivo producto, claro está. Vamos por la expansión de Laplace, vamos a determinar el determinante de esta matriz por 3, que es bien facilito, como ya lo hemos explicado anteriormente. Ahora vamos a aplicar en las tres componentes la derivada parcial con respecto a U, en este caso la suma. Ahora vamos a aplicar en todas las componentes la derivada parcial de la suma con respecto a U. Miren, en este caso, la derivada parcial con respecto a Y es igual al producto de M sub 1 por N sub 2, menos la derivada parcial con respecto a Y del producto de M sub 2 y N sub 1. De manera análoga hacemos lo mismo en las demás componentes. Vamos a continuar. Trayendo la expresión donde calculamos las sumas de las derivadas parciales respectivamente. Luego vamos a calcular la derivada parcial del producto de A por B con respecto a U, que es igual a la derivada parcial de B con respecto a U más la derivada parcial de A con respecto a U por B. Vamos a calcular en estas componentes y lo mismo se va a hacer en las demás componentes. La derivada parcial de este producto es igual a M sub 1 por la derivada parcial de M sub 2 con respecto a Y. Lo mismo la derivada parcial de M sub 1 con respecto a Y por N sub 2. De manera análoga hacemos con las demás expresiones, donde nos resulta esta expresión un poquito larga. Luego, para mejor comprensión de la identidad, vamos a trabajar las componentes individuales. Vamos a tomar la componente I en este caso, esta expresión. Luego, asociando y extrayendo factor común, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a asociar esta expresión de color rojo con la expresión color verde, esta que está aquí. Luego vamos a asociar esta expresión de color azul
con esta morada que está aquí, y luego esta expresión de color rojo con esta expresión que está aquí. Entonces, los paréntesis, si usted analiza, faltan en cada uno una componente para que me genere un aula. Haciendo uso de esta propiedad del inverso aditivo, dejamos esa expresión igual, tal como está, y vamos a agregar un cero en este paréntesis y en este también. Tal como usted puede observar, aquí hay un cero que no altera nada esa expresión que tenemos aquí. Luego vamos a asociar inteligentemente. Miren, a esta expresión aquí le falta un elemento. ¿Cuál elemento le falta? Bueno, le falta el diferencial de x. Pues mire, tomamos esta aquí y la agrupamos con ese paréntesis. En este paréntesis aquí falta el diferencial con respecto a x también, pero en este caso el negativo. Si yo pongo un negativo ahí, yo extraigo el factor común inmediatamente y me da menos. En este paréntesis que está aquí me falta el diferencial de x. Véanlo aquí. Lo agregamos. Entonces el diferencial de x es este que está aquí. Y lo mismo, pues voy a hacer en esta expresión, que me falta el diferencial de x, pero con respecto al diferencial de m sub 1, me hace falta aquí, en esta expresión. Entonces, aquí lo tengo, lo bajo ahí. Luego, nosotros a la vez extraímos factor común. Traemos factor común, que en este caso de esta expresión es m sub 1 y de esta expresión m sub 2. Luego, extraemos factor común también de esta expresión que está aquí, que en este caso es m sub 1 y aquí m sub 2. Luego, por la definición de la notación del ejercicio, se tiene que esta expresión es igual a esto, pero en este caso va a ser f sub 2, ya que el gradiente está con respecto a f sub 2. Luego se pasa a m sub 1 igual. Continuamos con esta expresión gracias a la definición de la notación y así sucesivamente hemos encontrado la componente A gracias también al operador de divergencia. Ok, ahora vamos a continuar trabajando con la componente J, haciendo uso de la propiedad asociativa de la adición. Se tiene lo siguiente, y a la vez trayendo factor común. En este caso, yo asocié esta expresión de color verde con esta expresión de color rojo. Luego, esa expresión de color morado con la expresión de color azul, esta. Luego, aquí yo asocié esta expresión con esta y a la vez le extraje factor común. Luego agrupé esta expresión con esta que tengo aquí y ahí extraje factor común inmediato, en este caso factor común n sub. Luego, en esta parte aquí, yo voy a agregar un cero gracias a esta propiedad, el inverso aditivo, y no se va a alterar en nada. Podemos notar que en esta expresión aquí hace falta un diferencial. Hace falta el diferencial de y, o sea, la derivada parcial con respecto a y. Entonces, aquí yo hice un cero para que me ayudara a completar esos paréntesis que no hace falta ese término. Pues aquí yo voy a asociar, gracias a la propiedad asociativa de la adicción, aquí yo voy a asociar, gracias a la propiedad asociativa de la adicción, tenemos lo siguiente. Como le dije anteriormente, aquí no hace falta el diferencial de y con respecto, no hace falta el diferencial de n1 con respecto a y. Aquí lo mismo, forma análoga en todos los paréntesis. Luego,
si nos damos cuenta, en esta expresión el factor común aquí es n sub 1. Y en esta expresión aquí el factor común es n sub 2. Y esta expresión se queda tal como estaba. Luego, por la definición de la notación tenemos lo siguiente, que esta expresión es esta que tenemos aquí, pero con respecto a la función de n sub 2, con respecto a la función vectorial n sub 2. Luego, esta expresión que tenemos aquí es exactamente esta, pero aquí tenemos la función f sub 1 y de forma análoga tenemos que esta expresión es lo mismo que tenemos aquí. O estas dos expresiones es gracias al operador de divergencia, estas dos expresiones, por lo que ya hemos encontrado la componente J. Luego continuamos trabajando con la componente K. Aplicamos la propiedad asociativa de la adicción. Luego, extrayendo factor común, aquí nosotros agrupamos esta expresión con esta. Luego agrupamos esta que tiene un menos con esta que está aquí. Y a la vez ahí extraemos factor común, como lo hicimos anteriormente. Luego agrupamos esta expresión con esta. Y ahí el factor común, si se da cuenta, es P sub 1. Y luego agrupamos esta expresión con esta. Y nos damos cuenta que el factor común es menos y también P sub 2. Luego, en esta expresión vamos a agregar un 0 gracias a esta propiedad al inverso aditivo. Luego continuamos asociando. Si usted se da cuenta, como lo hicimos anteriormente, en esta expresión me hace falta el diferencial, la derivada parcial de P sub 1 con respecto al diferencial Z. Lo mismo, de manera análoga, pues completamos todos los paréntesis. Y en este caso, el factor común de esta expresión que está aquí es P sub 1, aquí es P sub 2, y esta expresión ya habíamos sacado factor común anteriormente. Luego tenemos por definición de la notación, y nos queda esta expresión que la componente K es igual a esto que tenemos aquí por el operador de divergencia. Luego, sumando las componentes, se obtiene lo siguiente. O sea, vamos a sumar la componente I, la componente J y la componente K. Luego, haciendo operaciones y asociando a la vez, vamos a asociar esta expresión con esa y con esta, para así tener el vector que va a contener pues 3 componentes. De manera análoga, pues lo hacemos aquí. Y en la primera expresión tenemos que el factor común es este producto punto. En la segunda expresión tenemos que el factor común es I y este producto punto. En la próxima expresión tenemos que el factor común es esta expresión que está ahí. Luego, aquí este es el factor común y el menos. Por hipótesis, por suposición, nosotros dijimos que f sub 1 y f sub 2 eran iguales a esta expresión, por lo que hemos verificado que la identidad rotacional del producto cruz de f sub 1 y f sub 2 se cumple. Ahora vamos a continuar con el apartado B que dice el gradiente del producto punto de f sub 1 por f sub 2 es igual al producto punto de f sub 1 por nabla por f sub 2 más el producto punto de f sub 2 por nabla por f sub 1 más el producto cruz del rotacional de f sub 2 más el producto cruz del rotacional de f sub 1. Solución.
sea f sub 1 igual a este vector de 3 variables y sea f sub 2 igual a este vector de 2 variables. Solución, sea f sub 1 igual a esta expresión y sea f sub 2 igual a este vector tridimensional, como ya lo hicimos anteriormente. Vamos a verificar el apartado B. Por hipótesis tenemos lo siguiente. Mediante la sustitución por el operador nabla y la equivalencia de f sub 1 y f sub 2, que está aquí arriba. Luego continuamos con la definición del producto punto, que es igual a esto. El producto punto es igual la primera componente por la primera componente del vector y así sucesivamente por la definición del producto punto. Luego, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Multiplicamos esta expresión por este elemento que tenemos aquí de color rojo y así sucesivamente obtenemos lo siguiente. Luego vamos a multiplicar aplicando distributiva nuevamente aquí y obtenemos las siguientes expresiones. Luego, aplicando la propiedad asociativa de la adición, tenemos los siguientes. Vamos ahora a asociar todas las componentes y. Esta, la componente y, luego esta expresión que aparece aquí y esta. Aquí vamos a asociar todas las componentes J. Lo mismo, de manera análoga, vamos a agrupar todas las componentes K. Continuamos. Extrayendo factor común, en este caso factor común ahí el vector unitario I, aquí el J y ahí el K. Luego vamos a continuar aplicando la derivada parcial con respecto al producto de A y B. Ahora vamos a continuar aplicando la derivada parcial del producto de A y B con respecto a U. Si aplicamos la derivada parcial con respecto al producto de esta componente que está aquí, de esta expresión, pero luego aplicando el producto por esta definición que tenemos aquí, obtenemos estas expresiones y de manera análoga estas que están aquí y esta. Vamos a continuar. Tenemos la expresión que teníamos en la hoja anterior aquí para trabajar de manera individual todas las componentes para mejor comprensión. Vamos a trabajar con la componente I, propiedad conmutativa de la multiplicación, que no importa el orden como yo multiplique aquí, yo aplique la propiedad conmutativa. En esta expresión le vamos a agregar un 0, pero está propiedad del inverso aditivo. Luego vamos a agrupar despacio, asociando lo siguiente. Esta expresión que está aquí le faltan dos diferenciales. A esta expresión que continúa también le faltan dos diferenciales. El de respecto a Y con respecto a Z. Y la estamos tomando esta expresión. Esta expresión que nosotros hicimos el 0 ahí. Luego, continuamos. Vamos a agrupar ese término que está aquí con este. Agrupamos ahí. Luego continuamos. Este término lo agrupamos con este que está aquí. Y así sucesivamente, aplicando la propiedad asociativa de la adición. En este paréntesis que está aquí extraemos factor común, que en este caso es M sub 2. En esta expresión que tenemos aquí, el factor común es M sub 1. En esta expresión, el factor común es N sub 1. Aquí es P sub 1. Aquí N sub 2 y ahí es P sub 2. Por lo que extrayendo factor común
tenemos lo siguiente: por la definición de la notación en el título que me dice que esta expresión es igual a m por la derivada parcial con respecto a x más n de la derivada parcial con respecto a y más p de la derivada parcial con respecto a z. Pero como esta expresión que está ahí es la función vectorial f sub 1 y la que está aquí es la función vectorial f sub 2, por esta sustitución y por la hipótesis que yo supuse. Luego, en matemática todo se justifica. Esta expresión que está aquí es la componente de la determinante de hacer el producto CRU del rotacional de f sub 2. Entonces nosotros tenemos que si buscamos la componente y calculando esa determinante que está ahí, me da exactamente esta expresión que yo tengo ahí, por lo que me da esto. Esta parte aquí me produce eso. Ahora bien, si yo busco de f sub 2 el producto CRU de rotacional de f sub 1, en la componente y, como podemos notar, me da exactamente esta expresión que yo tengo aquí. Por lo que el producto CRU de f sub 2 pues rotacional de f sub 1 es exactamente esas componentes. Ahora vamos a trabajar con la componente J. Tenemos por la componente J esta expresión que tenemos aquí. Luego, nuevamente, aplicamos esta propiedad haciendo el 0 y nos damos cuenta que aquí no hace falta el diferencial de X y también nos hace falta el diferencial de Z. Hacemos un 0 ahí, véalo ahí donde está. Lo mismo no va a suceder en esta parte aquí, que no hace falta el diferencial de X y el diferencial de Z. Véalo aquí, hacemos el 0. Luego, asociando, tenemos lo siguiente. A este término lo completamos con el diferencial. Aquí no hace falta P sub 1 y también no hace falta N sub 1. Entonces, esta que está aquí es 1 y también esta la agregamos ahí. Luego, continuamos completando el paréntesis aquí, que aquí no hace falta el diferencial de x1 y también el diferencial de z. El diferencial de x no hace falta el diferencial de z, que son estas dos expresiones que yo agregué aquí. Luego, agrupando esta expresión que tengo aquí con esa que tiene una m1 en común, continuamos agrupando, por lo que nos da esta expresión completa. Ahora vamos a extraer el factor común. Aquí yo tengo que el factor común es n sub 2. Aquí n sub 1. Aquí yo extraigo el factor común, un menos hacia afuera, eso no se va a alterar nada. Luego aquí yo tengo que, ahí el factor común es tanto n sub 1, m sub 1. Aquí es p sub 1, el factor común. Y aquí es m sub 2 y aquí es p sub 2. Tenemos lo siguiente, definimos por la notación de la definición que tenemos en el título, que esta expresión que está aquí es igual a esto, esta expresión es igual a esto, y vamos a justificar el producto CRU de f sub 1 pues rotacional de f sub 2 en la componente. Si calculamos la determinante en la componente J, exactamente esta expresión que tengo aquí coinciden. Luego, si calculamos el producto CRU de f sub 2 por el rotacional de f sub 1, veanlo aquí donde está, exactamente me da esta expresión que yo tengo aquí. Por eso que yo hago la sustitución. En este caso, esa componente es J. Continuamos trabajando ahora con la componente K. Tenemos la componente K, aquí aplicamos la distributiva, intercambiamos el orden de P sub 2 y también el orden de N sub 2. Nuevamente ahora hacemos el 0, pero en este caso, en esta componente, a mí me hace falta la derivada parcial de M sub 2 con respecto a X y a Y. Entonces, armamos el 0 ahí. Y en esta expresión también me hace falta la derivada de M sub 1 con respecto a X y a Y. Veanlo aquí donde está. Yo hice el 0 ahí. Luego
aplicando la propiedad asociativa, esta expresión que está aquí, yo la voy a agrupar con esta que está aquí y además tengo esta expresión que está aquí con P sub 1. Luego, que es esta que está aquí. Luego continuamos completando con esta aquí. Después que completamos el paréntesis, vamos a asociar estas dos expresiones de manera análoga como lo hicimos con la componente tanto I de I y la J. Luego extrayendo factor común, que en este caso es P sub 2, y aquí el factor común es P sub 1, que el factor es M sub 1, y ahí yo extraje un menos, pero si yo vuelvo a multiplicar nuevamente aplicando la distributiva, yo vuelvo a esta expresión que tengo aquí, que el factor común ahí es N sub 1. Luego, extrayendo factor común de esta expresión, es M sub 2, y aquí yo sacando un menos de ahí por esta propiedad, y tenemos como factor común N sub 2, por lo que definimos la notación de la siguiente forma. Esta expresión que está ahí es igual a F sub 1 por el producto del habla. Esta expresión que está aquí es igual al producto punto de F sub 2 por nabla. Y vamos a justificar estas dos respuestas con la componente K y C. Aplicando la definición de rotacional, ahora vamos a calcular la componente K, que en este caso, cuando yo hago el producto cru de F sub 1 es rotacional de F sub 2, la K me da exactamente esta expresión que yo tengo aquí. Luego, cuando yo busco el producto cru de F sub 2 de rotacional de F sub 1, la componente K me da exactamente esta parte que yo tengo aquí. Por eso es que yo hago esa sustitución ahí. Luego, sumando la componente, se obtiene lo siguiente. La componente IJK, como esa expresión que está ahí, ya nosotros la calculamos anteriormente. Vamos a asociar en esta parte aquí para encontrar el vector tridimensional. Tengo como factor común esta expresión que está aquí. Aquí tengo factor común esta y esta expresión, como ya la calculé anteriormente, por la propiedad asociativa de la adición. Luego, tenemos que F sub 1 es igual a esta, F sub 2 es igual a esta expresión que yo tengo aquí, y F sub 1 es igual a esta expresión. Por lo que hemos verificado que nabla por el producto punto de F sub 1 por F sub 2, esta expresión, esta identidad se cumple correctamente. Ok, continuamos con la conclusión. En esta presentación hemos llegado a utilizar la definición del operador diferencial nabla-Odell, ya que es de gran utilidad para definir las magnitudes que trabajamos, es decir, el gradiente, la divergencia, el rotacional y el de Laplace. Además, se hizo uso de leyes y propiedades básicas de las matemáticas, el álgebra lineal, el cálculo, para resolver o verificar las identidades en las que interviene el operador diferencial nabla, es decir, verificamos las identidades del operador gradiente, la divergencia rotacional y del operador Laplace. Espero que en el transcurso de la presentación se haya aprendido para así desarrollar cualquier problema que esté relacionado con los demás temas ya mencionados anteriormente. Recursos. Los recursos utilizados durante este proyecto fueron los siguientes. Word para digitar los ejercicios, PowerPoint para la presentación de este video, Wonderchef Fibora para la editación del video, libro de texto muy importante, de gran ayuda, de recurso, y el Zoom para grabar el video. Frase: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Stephen Hawking. Estoy de acuerdo con esta frase y también te exhorto y te aconsejo que un trabajo sin amor es un trabajo vacío, un trabajo sin dedicación, sin disciplina, sin empeño, sin sacrificio,
es un trabajo que no tendrá buen resultado. Cuando tú vayas a hacer un trabajo, de todo corazón te lo digo, empeñate, entrégate, dalo todo, ya que estoy de acuerdo con el maestro Milaní, que un trabajo se hace bien o no se hace. Sé que muchas veces cuando tomamos la iniciativa de realizar un trabajo o una meta, se nos hace de cuesta abajo, bien difícil. Pero si tú amas lo que haces, el trabajo saldrá excelente. La bibliografía o los libros que trabajamos fue el de Thomas Jorge Job, el de Thomas Jorge, cálculo de variable, 2010, de décima segunda edición, México, Pedazo de Educación. También material de apoyo de la clase, de Juan Toribio Milaní, integrales triple, de línea y aplicación. También utilizamos el libro de álgebra lineal de Stanley Grossman, José Flores, año 2012, álgebra lineal, séptima edición, México, McGraw-Hill. Muchísimas gracias. Espero que este video haya sido de gran provecho, beneficio para tu conocimiento. Además, 1.000.000 de gracias por llegar hasta aquí y ver este video por completo.